¿Qué tal, amigas y amigos de este podcast Duodinámico? Como cada semana nos encontramos en una edición especial con aquí estamos siempre en Restaurante El Escondite y obviamente nos vamos con mi amigo Iván Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz y contento de estar una vez más con ustedes en nuestro programa Duodinámico y les quiero presentar a nuestro invitado, persona que nos acompaña, diputado de la República, don Jaime Baza, abogado constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho Universidad de Barcelona, máster en Derecho Universidad de Chile y máster en Filosofía Universidad del Paraíso. Tremendo título. Los felicito. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, parte de la pega de quien se dedica a enseñar, que es estudiar permanentemente. Importantísimo eso, tener una buena base académica, una buena base estructural para poder transmitirle a las nuevas generaciones los conocimientos, ¿cierto? Tenemos, diputado, muchas inquietudes, muchas preguntas que hacerle y vamos a partir rapidito en beneficio del tiempo. Y del frío. Así es, pues. Usted fue constituyente, fue vicepresidente de la comisión, fue un evento importante. Usted como constitucionalista, usted pertenece a un movimiento de constitucionalismo y habían, imagino, intenciones de fondo de hacer cambios radicales. Yo leí que uno de esos fundamentos era que no había una base legal democrática que sustentara la Constitución del 80. Y eso lo motivó a usted a ser parte y a promover con el yo firmo mi voto, algo así era. Sí, marca tu voto. Marca tu voto, ¿cierto? Marca tu voto. Para poder presentar una transformación constitucional a nuestro país. Me gustaría que nos hablara un poco de esa experiencia, cuál era los objetivos, porque habían objetivos que eran programáticos generales y objetivos personales. Convérsenos un poquito de eso, ¿le parece? Claro. Claro, que detrás de toda cuestión constituyente, de alguna manera siempre hay un conflicto social, un problema social que no está debidamente resuelto. Si uno mira, sobre todo la historia del siglo XX, incluso más atrás, las constituciones siempre son utilizadas como una herramienta para hacer frente a conflictos sociales, a crisis sociales importantes, considerando que el ordenamiento constitucional, legal, vigente no tiene las capacidades suficientes para hacer frente a una situación de crisis estructural. Pasó con las constituciones que se redactaron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Italia, Alemania, qué sé yo. Pasa con las constituciones que se redactaron después de las dictaduras del sur de Europa, en la década del 70, España, Portugal, Grecia. Pasa también con las constituciones que se redactaron en la década del 90, en la década del siguiente, después de las dictaduras en América Latina. Y curiosamente en Chile pasaba esta cosa rara, que no ha pasado en ningún otro país, ni siquiera en África, donde la constitución redactada en un contexto de excepción, como es una dictadura, seguía estando vigente incluso después de la democracia. Y el gran problema de la constitución no es solamente que haya estado redactada en dictadura, sino que genera condiciones para una convivencia social que está bastante marcada por ese conflicto, la ausencia de cohesión, condiciones materiales insuficientes para garantizar derechos fundamentales, una democracia cuyas principales instituciones viven una permanente crisis de legitimidad. Sí. Entonces, me hace sentido todavía la necesidad de paremos las máquinas, pensemos cómo estamos viviendo, tratemos de identificar aquello que requiere ser resuelto y generar más condiciones para que pueda ser resuelto, ¿verdad?, en el futuro. Y ese es el desafío de todo momento constituyente. Esa propuesta 2022 fracasó. También fracasó la siguiente. Por eso, diputado, quiero hacer énfasis en eso. Creo que la crisis sigue estando ahí un poco en el aire. Después de dos proyectos constitucionales, uno que tenía una marcada tendencia de izquierda y después uno que tenía una marcada tendencia de derecha, la ciudadanía plena se manifestó en contra y votó por mantener la Constitución del 80. ¿Qué mensaje le entrega eso? Porque yo creo que ahí hay una suerte, yo diría que un poquito de frustración, porque uno piensa que la gallada lo va a seguir en el impulso, pero se manifestó de una manera contraria. Sí, creo que hay muchos aprendizajes que uno puede sacar en un contexto de crisis de la democracia, de surgimiento además de gobiernos de extrema derecha en distintos lugares del mundo. Efectivamente, la representación hoy día está
en una situación bastante compleja. Y ambos intentos, la convención y el consejo, fueron intentos de fortalecer la representación democrática a través de una institución de representación democrática también. Entonces hay ahí una tensión que yo creo que no ha sido suficientemente trabajada, resuelta, de cómo fortalecer la representación complementando mecanismos de participación que no necesariamente se agoten en la representación tradicional, precisamente porque está en crisis. Yo creo que todo experimento, toda experiencia democrática sirve de aprendizaje. Yo, quizás porque soy profesor de historia institucional y estudio y enseño los grandes procesos de la democracia chilena, no siento que una derrota suponga un fracaso permanente y estructural. Pensemos en las grandes ideas del siglo XIX y del siglo XX, que en un principio fueron derrotadas, sus autores fueron exiliados, perseguidos, asesinados, y sin embargo muchas de esas historias se concretan años o décadas después. Yo creo que hay un trabajo de largo aliento, una historia larga, que es importante reconocer, y que no sabemos cómo estas propuestas progresistas del 2022 o conservadoras del 2023 puedan materializarse a futuro. ¿Cree usted que quizás no era el momento, diputado? Que claro, con el diario del lunes, como se dice, siempre es más fácil mirar en retrospectiva. Yo creo que hubo condiciones el 2018-19 que permiten explicar muchos procesos que decantaron y confluyeron en ese momento, pero que cambiaron radicalmente el 2021 en adelante. Pues en materia de seguridad, pandemia, muchas cosas cambiaron en Chile y en el mundo. Entonces yo diría que sí, 2018-19 era el momento, pero 2020, 21, 22 probablemente no. Pero eso era muy difícil saberlo en ese momento. Sí, hay un tema, hay dos temas que me dan ahí vuelta. Uno, hubieron dos modelos de constitucionales que fracasaron, ¿cierto? Hay un proyecto de izquierda que podríamos decir que tenía muchos sismos, ¿cierto? Indigenismo, tenía todo este tema animalismo, había muchas cosas que fue muy difícil ponerlos de acuerdo en algún momento, y lo que se vio fue un documento que recogía muchos de esos temas. Pero yo no me voy a ir a la crítica, sino que voy a tratar de rescatar algo de ahí, que a mí me pareció. Que si bien no estoy de acuerdo con el Estado regionalista, sí estoy de acuerdo que hay una excesiva centralización del Estado. Claro. Sí, eso sí, en eso podemos tener un punto en común. Entonces, bajo ese punto de vista, han habido muchos modelos de descentralización en el mundo. Hay uno en Indonesia, y una vez me tocó leer una tesis de doctorado, y fue interesante, al final fracasó, etc. Chile se muere por el centralismo, y tanto derecha como izquierda han sido muy reacios a compartir el poder. Y en lo que sí podría estar de acuerdo en cierta autonomía regional, ¿cierto? Que con impuestos separados, que lo hiciera competitivo. Yo soy de idea de bajo impuestos, por ejemplo, tú puedes discrepar conmigo, vamos. No, pero impuestos regionales es una propuesta súper interesante. Exacto, entonces... En el fondo, es lo que permitió, por ejemplo, el desarrollo en Arica, en Iquique, en Punta Arenas. Claro, entonces... Planes específicos de desarrollo. Mi pregunta en el fondo apunta un poco a cómo rescatar eso, y la segunda, sin caer en los extremos, a mi juicio, y la segunda apunta a este tema que tú me hablaste de mecanismos de democracia distintos, como participativa, deliberativa, y ir un poco, tal vez, sería bueno como los suizos, no sé cuál es tu opinión de ese modelo. Y sin cambio de constitución, que tiene una constitución súper vieja. Mira, claro, es que efectivamente una democracia sana debiera ser capaz de desarrollarse, digamos, en términos normales, cotidianos, ordinarios, sin que la constitución sea un problema político de disputa. No sé, la constitución chilena de 1833, que duró prácticamente 100 años, fue redactada en un contexto de guerra civil. Exacto, claro. Pero después fue reformada con las ideas liberales de Bilbao en la década del 50, pero fue reformada 20 años después, en el 74. Entonces yo creo que hay ahí una experiencia, en otros países también, de constituciones que habilitan el ejercicio del poder, no solamente que lo constriñen. Yo creo que uno de los problemas del constitucionalismo chileno, del marco teórico, es que pensamos mucho en la Constitución como un límite al poder, que en algún sentido lo es, obviamente, pero falta esa dimensión habilitadora.
Eso es lo que permitió que otras constituciones duren décadas o siglos incluso, porque habilitan el ejercicio del poder y no son un problema para la democracia. Y derechamente en el tema regionalista, yo creo que el centralismo, a propósito de los ismos, el regionalismo, el centralismo es un problema. Yo creo que es evidente que es un problema. El hecho de tener solo partidos políticos arraigados con domicilio en Santiago es parte del problema. Pero yo particularmente soy de la idea de que regiones chicas tampoco resuelven el problema. Muchas regiones chicas no son contrapeso suficiente respecto de la capital. Yo he participado mucho de esta discusión, entre otras razones porque soy abogado constitucionalista. Participé en estas discusiones antes de la convención y durante la convención. A mí me gusta mucho la idea que en algún momento defendió el presidente Lagos, después de ser presidente, de las megaregiones. Porque yo particularmente considero que el asunto del poder político en clave territorial no es una cuestión de cuántas funciones tú distribuyes, ¿verdad?, entre autoridades. No es una cuestión de tener más consejeros o más gobernadores, etcétera, sino que es una dimensión de cómo tú distribuyes poder. Y el poder se distribuye no con facultades legales, sino que se distribuye con condiciones materiales. Votos, población, territorio, empresas, trabajo. Y eso te permite generar, por ejemplo, una gran región, no sé, la región de la Aconcagua, por decir algo, que sea capaz de generar un contrapeso respecto de Santiago. Una gran región del desierto o del norte grande que sea capaz de generar un contrapeso a la capital. Y eso se resuelve, yo diría, con 6 o 7 regiones, que es una propuesta bien contracultural, porque hoy día la dinámica va más bien a dividir, pero cada una de esas regiones chiquititas no es contrapeso suficiente. Pero tuvo una propuesta a la capital. pero no le fue bien, ¿eh? De alguna claro, diputado. No, sí, yo lo sé, pero claro, si tú me preguntas cuál es mi visión, yo creo que la lógica de la descentralización territorial hay que enfrentarla en clave de poder político, cómo distribuir poder y no solamente cómo distribuir funciones. Sí. Hoy en día, bueno, vimos eso con la elección de los gobernadores regionales, ¿cierto? Se hizo un esfuerzo interesante para poder redistribuir el poder. No solamente el administrativo, sino también por el poder político en las regiones, que es importante el momento de la discusión. Sí. Ahora, lamentablemente, y lo hemos discutido ampliamente en este programa, este gobierno está dando muestras de un retroceso, que quiere volver a lo que es la centralización y a la concentración de ciertas cosas, porque está ponderando, yo diría que un poquito en demasía la labor del delegado presidencial. Pero mire, lo invito a dejar ese tema que es interesantísimo, sin lugar a duda, y que tomáramos algunos temas que están en boga en este momento, que han sido discutidos de una manera muy apasionada en el Congreso. Uno que es el proyecto de reconstrucción, ¿cierto?, la nueva ley. Sí. Y el segundo, Aula Segura, donde tuvo una muy buena respuesta de la ciudadanía. Pero el Tribunal Constitucional declaró el proyecto de Escuela Segura, ¿cierto?, lo declaró inconstitucional, sí. Entonces no se va a poder aplicar. ¿Qué postura tiene usted frente a eso? Porque usted pertenece al Frente Amplio, que es una bancada que se ha opuesto de una manera muy drástica a los proyectos que ha presentado el gobierno. Claro, especialmente esos dos. No a todos, pero esos dos sí. ¿Qué me cuenta? Sí, por favor. Mira, yo la gran duda que tengo a propósito de los impuestos con el proyecto de reforma tributaria, mega reforma, reconstrucción nacional, etcétera, es que parte de un supuesto que es bien difícil de conceder simplemente, y es el hecho de que los inversionistas, los grandes empresarios, cuando vean que disponen de más recursos por la baja de impuestos, por ejemplo, decidan reinvertir ese dinero y generar más empleo o más inversión, etcétera. Pero ese supuesto es un supuesto que puede perfectamente bien no verificarse. No depende de nada que el gobierno o que el poder o que el gobierno central o regional pueda decidir. Si un inversionista de estas grandes empresas, pues las empresas pequeñas tienen otro régimen tributario, sí. Si uno de estos grandes empresarios ve que su impuesto baja de 27 a 23 o 22
y que además puede descontar lo que paga, el impuesto que paga su empresa, de los impuestos que paga él como dueño de esa empresa. Si de repente se ve con más dinero, nada nos garantiza que ese dinero vuelva efectivamente, o sea, dicho fácil, a ser invertido y a generar fácil, más empleo ese dinero o a más empresas. Ese empresario puede decir, me lo llevo para la casa, se lo lleva a su me voy barca. de vacaciones, puede pasar cualquier cosa. Así es. Bueno, nos vamos a dejar acá una pausa porque está súper interesante el tema y nos vamos a ir al segundo bloque en un rato más. Hemos vuelto en el segundo bloque de Duodinámico y seguimos con esta interesante conversación. Por favor, Iván, Jaime, Sí, lo que estábamos discutiendo, que nos planteaba acá el diputado, que no existe prueba fehaciente de que los grandes empresarios en Chile vayan a generar más empleo o que esta baja tributaria se transforme, ¿cierto?, en una mayor oferta laboral para los trabajadores de nuestro país, ¿cierto? Y también existe la duda que cualquier persona razonable con un poquito de inquietud podría decir, bueno, ese 3%, que son 3 puntos porcentuales, 3 o 4. Sí. se lo van a llevar para la casa. No, sí, mi punto es ese. Puede que la propuesta del gobierno sea sensata y puede que tenga razón, pero también puede que no. Pero entonces mira, yo de verdad lo que he hecho en falta, porque después de esto viene claro, rebaja de impuestos, recortes en derechos sociales, pero además endeudamiento. Sí. Entonces yo la discusión que he hecho de menos es la discusión por la matriz productiva de nuestro país. Pues nosotros seguimos produciendo básicamente lo mismo desde que ganamos la guerra del Pacífico y empezamos a explotar el salitre. Sí. Salitre, cobre, litio, y estamos haciendo básicamente siempre lo mismo. Es súper interesante notar que países que hace 60 años, que no es tanto tiempo, 60 años, tenían un Producto Interno Bruto similar o menor al chileno, que también cortaban árboles y vendían árboles cortados, de repente dieron el salto y ya no exportan árboles, exportan tecnología, exportan cultura. Hay muchos ejemplos, Suecia, Dinamarca, Corea. Entonces yo me pregunto, ¿por qué estamos permanentemente en una discusión marcada por los estrechos límites de una economía simplona y no complejizamos la economía? Pero, diputado, ¿no será mejor antes de pegar el portazo de sentarse en una comisión a discutir de una manera razonable, Mira, a poner requisitos? Mire, nosotros estamos dispuestos a conceder estos 3 puntos, 4 puntos, pero mire, queremos esto y esto. Mire, Iván, y yo creo que en las inteligencias meridianas de las personas que están detrás de esto, buscando el beneficio, ¿cierto? Y la conjugación. Mira, Iván, acuérdate que cuando el gobierno presentó la reforma de reconstrucción nacional, conversó prácticamente con todas las bancadas. No conversó con el PC ni con el Frente Amplio. Nosotros pedimos reuniones durante harto tiempo, un par de semanas, que en política es mucho, una eternidad, un par de semanas. Pedimos reuniones y no nos daban reuniones. Redactamos una carta, se la fuimos a dejar al ministro, el ministro nos recibió. Estamos hablando de Quirós. Quirós, Alvarado, porque ahí hay una cosa en Consexpress, nos recibió en el Congreso. ¿Y cuál fue la reacción de los partidos de gobierno? Salieron a criticar al ministro, que para qué escucha a esta gente, si esta gente no tiene nada bueno que proponer. Nosotros hemos hecho el esfuerzo. En medio ambiente, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, se está revisando hace ya un par de años una reforma bien importante al sistema de evaluación ambiental, que viene además con artículos de reforma en la propia ley de reconstrucción nacional. Ahí hemos generado condiciones de diálogo. Es una comisión súper franca, fraterna incluso. El presidente de la UDI ha estado súper abierto a escucharnos. Hemos generado buenas condiciones de diálogo. Claro, hay cuestiones en las cuales simplemente no estamos de acuerdo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, no, yo diría en general. O sea, en general hay cuestiones en las cuales uno no está de acuerdo. Yo lo que te digo, a mí no me gusta la reintegración del sistema tributario. Yo creo que si un empresario paga impuestos aquí y no acá, pero lo interesante es que hay ciertas materias en las cuales el diálogo supone ceder. No solamente concurrir con tus votos en lo que propone el gobierno. Por ejemplo, yo habría estado dispuesto a votar a favor del endeudamiento en 6.200 millones de dólares si es que ese endeudamiento hubiese venido de la mano con una conversación adicional
donde el gobierno nos dijera, mira, sabemos que las condiciones estructurales del crecimiento económico chileno son débiles. Démonos un plazo largo, tengamos una conversación larga, una agenda larga de años para pensar cómo complejizar la economía. Pero la respuesta es, mira, hoy día la única iniciativa que está en el aire para complejizar la economía es la Estrategia Nacional del Litio. Y ahora entra la nueva autoridad ejecutiva de Codelco y quiere sacar a Codelco del Pacto Andino, que es el espacio donde se desarrolla tecnología e innovación científica para que hagamos con el litio algo distinto de lo que llevamos 100 años haciendo con el cobre y lo que hicimos antes del cobre con el salitre. Entonces, no se entiende. Porque sí, claro, Chile hoy día tiene 7 u 8 millones más de habitantes de los que tenía la década del 90. Y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en la década del 90, con los mismos recursos, para satisfacer más demandas, más necesidades. Entonces, claro, crecer no significa cortar más árboles, significa tensionar los límites estructurales de la economía para hacerla más compleja. Valor agregado, quizás. Y crecer de verdad. Sí. Esa es la discusión que falta. A mí se me ocurren varias preguntas, ya que mencionaste el tema de medio ambiente, Jaime. Es re interesante y el modelo productivo, porque por ejemplo podemos decir, claro, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero igual otros países hacen lo mismo, claro, tienen más know-how, en eso tú tienes razón, el caso de Australia, el caso de Suecia, Finlandia. El caso de Finlandia tiene de cada 5 habitantes, uno es propietario de una pequeña finca o hacienda que tiene plantación forestal, digamos, árboles naturales. Y ese tema, ya que lo mencionaste, digamos, cortar madera, que son recursos naturales renovables, hoy día tenemos un tremendo problema con los incendios, que además hicieron desaparecer 300 a 500 mil hectáreas de plantaciones. Y las plantaciones forestales hoy en día sí han sido clave en el tema del cambio climático, porque en el fondo secuestran carbono. Entonces, me gustaría saber un poco tu postura en el tema del uso de recursos naturales renovables. Está el tema del salmón también. Yo estoy súper de acuerdo en las externalidades que producen, pero también generan externalidades, digamos, son bastante positivas. Ya en términos de empleo, tú tienes que rotar las concesiones. ¿Cómo lo has visto ahí en tu labor en el Congreso hoy día? Yo creo que no hay que... sin cargar la caricatura. Claro, eso te iba a decir. Yo creo que no hay que asumir de plano que una determinada actividad económica es buena en sí misma o mala en sí misma. Pues efectivamente todas las actividades económicas generan externalidades positivas y negativas. Yo creo que lo que debiéramos estar haciendo en Chile son dos cosas en paralelo. Primero, tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Yo no pararía así de golpe con actividades económicas que hoy día generan actividad económica, generan empleo, generan recursos, etc. Eso hay que seguir haciéndolo, pero en paralelo debiéramos estar pensando en qué vamos a hacer en 20 o 50 años más. A mí no me parecería razonable que el país dijera, no, hagamos lo que estamos haciendo y sigamos durante 50 años haciendo lo mismo. A mí me parece razonable pensar un país donde se profundice y se mantiene aquello que estamos haciendo bien y en paralelo se evalúa qué más podríamos hacer, qué estrategia de desarrollo podríamos tener para los próximos 50 años. Entonces pensemos, por ejemplo, qué hizo Finlandia, Suecia, Dinamarca, Singapur, Japón, Corea, qué estaban haciendo hace 50 años atrás. Porque hace 50 años estábamos más o menos en la misma condición. Y ellos hicieron algo que nosotros no. Te digo algo, son sociedades de conocimiento y yo creo que a lo mejor tú puedes que me apoyes en eso. Y tú eres profesor universitario. Generaron un modelo mucho de exportación de conocimientos que van estudiantes internacionales y es una industria tremenda. Exactamente, pero no lo hicieron el 2010. Pero se pusieron de acuerdo. Exactamente. Exactamente. La derecha y la izquierda. Exactamente. Generaron condiciones que permitieron separar las diferencias políticas, generar un objetivo de desarrollo de país de largo plazo, no de 4 años, no que si te pega el partido porque hay elecciones el próximo año, no, una estructura, una estrategia de desarrollo de largo plazo, y sentaron las condiciones para hacer eso y lo hicieron. Y sobre esas condiciones se da la disputa política. Pensemos en Uruguay, no nos vayamos tan lejos. Uruguay con Batlle, un presidente de derecha, impulsó en la década del 20, si no me equivoco, hace casi 100 años, un modelo de desarrollo basado en economía, derechos sociales y conocimiento. Y a partir de ese piso se da la disputa política.
pero el piso ya no se discute. Hoy día tú tienes presidentes de derecha o de izquierda, hubo un Tupamaro de presidente de la República de Uruguay, después hubo un conservador, ahora hay un progresista de nuevo. El modelo se mantiene. En cambio, ¿qué tenemos ahora? Bachelet, Piñera, Boric, Kast. Está toda la estructura social. Con retroexcavadora incluida. Claro. Exactamente. Está toda la estructura social en cuestión. Por eso la Constitución sigue siendo un problema. Falta un poco de lealtad con el país. Es que no tenemos bases comunes y no hay pacto social. Sí. Si ese es el problema, no hay pacto social. Interesantísimo el tema, diputado, y lo quiero llevar a dos temas que no se nos pueden quedar. Uno es el proyecto Aula Segura, que ustedes... Escuela protegida se llama ahora. Que ustedes se opusieron determinantemente y que por el contrario a la comunidad le dio una tranquilidad bastante interesante. Yo creo que ahí hay una dicotomía, ¿cierto?, que es digna de análisis. Y que el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional, hay que decirlo, ¿cierto? Usted como constitucionalista principalmente, usted se opuso a ese proyecto. Sí. Quiero saber las razones del porqué. Mira, acuérdate que el proyecto Aula Segura que presentó Marcela Cubillos en 2018 o por ahí, generó harto recelo en materia de debido proceso y otros derechos que se habían afectado, tanto así que ese proyecto fue reformado por el gobierno de Sebastián Piñera. El proyecto Escuela Protegida adolece de vicios bien parecidos. Mira, con las escuelas hay un problema. A mí me parece que eso es evidente, no puede desconocerse que hay un problema. Pero ese problema no se resuelve traspasándole a los profesores la responsabilidad de resolver el problema. El proyecto de escuela protegida autorizaba a los profesores y profesoras a revisar las mochilas de sus estudiantes. Cuando existieran... Está bien, pero facultad para la cual no tienen competencia, no tienen preparación. Nosotros le dijimos al gobierno, establezcamos ciertos límites, ciertas condiciones, para que ese tipo de facultades se pudieran ejercer. Por ejemplo, establezcamos un límite de edad. Porque, no sé, a lo mejor puede haber cierta buena razón para controlar a un niño de 17 años, pero no a uno de 5. No, me hace sentido lo que usted me dice. Pero y nosotros propusimos eso y el gobierno nos dijo que no. Y en base a ese tipo de argumentos, que no nos podemos olvidar que los niños son personas. Antes de ser hijos de alguien son personas. Por supuesto que y tienen derechos. Pero, y yo esperamos a ver qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, porque la seguridad, que es una cuestión necesaria, no solo el orden público, la seguridad, no puede garantizarse a costa de los derechos individuales. Esa es una línea que no podemos cruzar. Como ciudadano, déjeme decirle que yo no lo entendí en esa línea. Yo lo entendí más que nada más dogmática la oposición que se hizo frente a ese proyecto. Hay instituciones educacionales... ¿Qué dogmática? Que es más que nada fundamentada en ideología. O sea, todos tenemos posiciones ideológicas. Sí, por supuesto, pero... Yo te diría, primero, la agenda de seguridad no puede reducirse al orden público. Yo creo que hay una lectura muy estrecha del gobierno. Y segundo, la agenda de seguridad, estamos en democracia. No puede suponer pasar por encima de los derechos individuales. Hay colegios en Santiago que eran el foco de luz de la nación. Lo son, y lo siguen siendo. Bueno, ese es un tema de cuestión, pero déjeme terminar la idea, mire. Es que, espera, es que es un tema que no quiero dejarlo pasar. El Instituto Nacional... Sí, Barro-Baranas también, no lo dejamos de lado. Concentraba todas las luces de los estudiantes... Absolutamente. Todas las luces de los estudiantes que estaban en el sistema escolar público. Esas luces de los estudiantes hoy día siguen estando en el sistema escolar público. Lo que pasa es que no están concentradas en el Instituto Nacional. Están en el sistema y están distribuidas en distintos colegios. Los datos lo confirman. Pero la gran diferencia los rendimientos académicos no lo respaldan. No. Es que eso es el promedio estadístico de los colegios que antes concentraban esas luces y que hoy día esas luces están repartidas en los distintos colegios. La gracia de repartir luces es que esas luces irradian ahora en otros colegios y no solo se concentran en uno o en dos. Suena bonito lo que me dice. Los números lo confirman. Pero mire,
Pero, por ejemplo, mire, esos colegios particularmente han sido, lamentablemente, han destacado en este último tiempo por la presencia de overoles blancos, ¿cierto? Ya, eso sí. Por la presencia de estos cócteles Molotov y que distan mucho de lo que es la formación secundaria. Yo entiendo que en una universidad, porque yo también pertenecí a la Universidad Católica de Valparaíso en un momento álgido de nuestra historia, donde había una tremenda reacción frente al gobierno militar y se podría entender, ¿ya? Pero en un colegio donde la gente ya tiene otros valores, otros intereses, no estarán siendo instrumentalizados, y yo creo que el aula protegida, la escuela protegida va enfocada básicamente a detener eso, a la instrumentalización de los jóvenes. Mira, es probable que eso sea efectivo. Yo no lo puedo simplemente desconocer. Pero hay un problema efectivamente con la autoridad. Que es una cuestión que además está súper estudiada. La Katia Araujo en los lo viene estudiando hace mucho rato. Hay un problema en Chile con la autoridad paterna, los distintos espacios sociales en los cuales nos reunimos, los colegios. Si sabemos que hay un problema con la autoridad, no podemos pedirle a la autoridad que está siendo cuestionada que asuma la responsabilidad de controlar a esos niños. Hay que echar un par de pasos más atrás. ¿Una ley no será bueno para eso? Mirar el panorama en conjunto y tratar de identificar las condiciones estructurales. Porque pasa lo mismo que pasa con seguridad. Si el problema de la seguridad es un problema real, entonces no nos concentremos solo en el orden público. Tengamos una mirada más amplia. Porque si solo nos concentramos en el orden público, el problema de seguridad no se va a resolver. No se va a resolver. Sí, bueno, sí. Efectivamente así. Yo iba a preguntar hartas cosas, pero ya estamos llegando, llegamos al fin del programa. Pero bueno, hay una pregunta que se la tengo que hacer. Que está súper interesante la conversación. Yo iba a hablar excelente. Yo iba a hablar de la concepción filosófica del tema de la selección. Cómo nos fundamentamos y cómo discrepamos en eso. Bueno, vamos a tener que despedir a este tremendo invitado. Dejemos un continuará entonces. Continuará porque está súper interesante. Está buena la conversación. Sí, y los dejamos a ustedes invitados a dar like, a suscribirse y a compartir este podcast, y que está auspiciado obviamente por Resto Bar El Escondite, ¿ya? Y los dejamos invitados para la próxima semana. No nos olvidemos de Sofos Consultores. Y no nos Consultores. olvidemos de Sofos Consultores Limitados, por supuesto. Y Viñavisión. Y Viñavisión, que también nos acompaña en este emprendimiento. Agradecido, de podcast. diputado. Muchas gracias por la invitación. Listo.